Estamos de regreso, amigos televidentes, dialogando con el ingeniero Carlos Julio Jaramillo, gerente general de EMAPAC, empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Durán. En el bloque anterior manifestábamos sobre los diversos proyectos que se están ejecutando para la obtención del agua que beneficiará a 500.000 habitantes. Mencionábamos también sobre una campaña que se debería realizar, yo creo que eso está dentro de los lineamientos a ejecutarse, sobre las personas que tienen las cisternas, que se encuentran muy cerca también de las alcantarillas, donde se eliminan los desechos de nuestros hogares. Coméntenos referente a ello, cuál es la conciencia que deben de tomar los ciudadanos al construir quizás sus nuevas viviendas, o tienen que volver a reestructurar todas estas estructuras, valga la redundancia, del hogar. La necesidad que tiene hoy la gente, los ciudadanos, de utilizar la cisterna es por el hecho de que no hay continuidad en el servicio. Hablábamos de que 8 de cada 100 horas era la media que el habitante de Durán tiene líquido en sus casas. Si es que esa es la continuidad que tenemos, es necesario una cisterna. De hecho, es lo evidente. Sin embargo, la propuesta que, liderado por la ingeniera Alexandra Arce, se viene para Durán es 24 horas al día, 7 días a la semana y agua de calidad. Con ello, no tiene mucho sentido el mantener una cisterna, más aún cuando la cisterna se convierte en un foco de infección, que está, como le decía, en muchos casos propensa a tener infiltraciones de la fosa séptica. En ese contexto, lo mejor, cuando estemos hablando ya de la finalidad del proyecto, hablamos para finales de 2016, ya con el proyecto terminado y estabilizado el sistema, lo práctico es tratar ya de no utilizar nuestra cisterna, sino conectarnos directamente a la red. Además que eso nos va a abaratar costos, porque vamos a tener la bondad de poder dejar de utilizar en muchos casos el hidroneumático y de tener que también dejar de dar mantenimiento a nuestra cisterna. Entonces sería lo más apropiado. Un caso además adicional que me olvidé de comentar al respecto de cómo encontramos la ciudad, es importante comentar el tema del alcantarillado. No le comentaba que tiene apenas un 20% de la ciudad cobertura de redes de alcantarillado. Eso es el dato que tenemos a la fecha. Adicionalmente, un problema que se nos torna crítico: no encontramos canasta de estudios ni un plan maestro para poder tener un plan de inversión a corto plazo, por lo que nos hemos tenido que poner a trabajar en un plan maestro de manera inmediata, con el sentido de que podamos tener entregas parciales en lo que es la administración de la ingeniera Alexandra Arce, y ejecuciones a la vez también parciales en ese contexto. Hablamos de que tenemos la proyección de hacer un plan maestro que tenga una visión futura para los próximos 30 y 50 años de la ciudad, donde saldrán en las intervenciones de ese plan maestro las obras a corto plazo, que es a 3 años, a mediano plazo, que es a 10 años, que son evidentemente urgentes, y queremos llevarlos a nivel de ingeniería de detalle. Es algo en lo que estamos trabajando, y frente a ello las acciones operativas con el alcantarillado. Hemos trabajado en prevención. El invierno anterior pudimos ver que no hubo mayores acontecimientos, porque llegamos a tener la limpieza de cerca de 1500 puntos de alcantarillado en la ciudad, en donde los sumideros se encontraban a lo mejor taponados con basura, con arena. Tratamos de llevar conciencia a la ciudadanía para evitar usar el sumidero como un depósito de basura. En ese contexto trabajamos el año anterior, lo estamos haciendo de manera similar este año, para que no nos sorprenda si llegan las lluvias, si llega de pronto un fenómeno del niño, que podamos trabajar en prevención, el que nos sumemos todos a ese hecho. La ciudadanía es el actor fundamental para evitar daños a posterior de cuando se dan ese tipo de eventualidades, sobre todo grandes lluvias. Claro, o sea, para el 2016 se prevé, bueno, tiene que estar listo ya el proyecto de agua en Durán, pero el sistema general, el cantón, se obtendrá el líquido vital como lo es el agua. El sistema de alcantarillado también estará realizado, y en su complejidad, en su totalidad, en todo el cantón Durán estará abastecido de todos estos sistemas. Le comento, un plan maestro en una ciudad se la construye en 40, 50 años. Hay una deuda histórica con Durán, y hay que decirlo como son las cosas. El hecho de lo que no se ha realizado
en muchos años. Quererlo hacer en un año es un reto sumamente grande, pero yo le diría que la ingeniera Alexandra Arce es una mujer valiente. Ella ha tomado como oferta de campaña el que Durán tenga agua, y en eso estamos trabajando. El proyecto que hoy por hoy se lo ejecuta viene con esa proyección de dotar de líquido vital a la ciudad para finales del 2016. En eso tenemos que trabajar todo. El agua llegará a la ciudad. Tenemos, sin embargo, que todos poner de parte. La segunda fase de este proyecto es poner medidores en cada uno de los hogares para evitar el desperdicio, regularizar el consumo, porque si no regularizamos eso, ninguna cantidad de agua que traigamos a una ciudad va a ser la suficiente. Tenemos que darnos cuenta que el agua más cara que hay es la que no se tiene. Yo tenía la posibilidad de conversar la semana anterior con algunos ciudadanos del sector del Arbolito, muy al norte, en donde ellos me comentaban que no tienen redes de agua potable ni de agua entubada, de ningún tipo de servicio en su sector, y que compran tanqueros que lo hacen a las 3 de la mañana. Las señoras se levantan a esa hora porque es a la hora que llega el tanquero a poderles dar el servicio, que todos los niños se levantan por el ruido que genera todo esto. Luego tienen que coger tanques de 55 galones, de medio metro cúbico, y con eso usar para sus necesidades básicas. Adicionalmente compran los bidones de agua que todos conocemos para poder alimentarse y beber de esa fuente también. Y mi pregunta era: ¿cuánto gasta, señora querida, usted en esto al mes? La señora me expresaba que cerca de $45 gastaba al mes para poder tener una necesidad básica, medianamente satisfecha. En ese contexto podemos darnos cuenta que el servicio más caro de agua es el que no se tiene. Por eso nosotros orientamos a que hay una brecha que se ha dado en estos años histórica, hoy se la rompa, se logre como un derecho humano fundamental otorgar el líquido a los ciudadanos, que es parte de la propuesta que ha dado la ingeniera Alexandra Arce, y que a finales de 2016 tengamos el líquido vital en nuestros hogares y que hagamos un buen uso de este. Por otro lado, la pregunta que usted me hace, el alcantarillado. El alcantarillado, el tema es gravísimo al no tener ni siquiera estudios, no hay canasta de estudios. La construcción de un plan maestro en sí como estudios puede tomarle 3-4 años, es un trabajo de mucho tiempo. Yo le doy un dato, tuve la posibilidad de ser gerente de la empresa de agua de Cuenca. La construcción del plan maestro de la ciudad de Cuenca se la ha dado en 2 fases y se ha hecho en casi 15 años, los estudios. Entonces, nuestra meta acá es tener los estudios en lo que va a la administración de la ingeniera Arce, y en los próximos años, es decir, en el 2016, 17, 18, comenzar con intervenciones. Es prioritario, por ejemplo, acometer en el Recreo. Tenemos una planta de aguas residuales en medio de 60.000 personas. Si nos ubicamos, estamos al norte, en pleno corazón del Recreo, tenemos unas lagunas de oxidación. Ahí tenemos que intervenir. Primero hay que tener el lugar donde vamos a depositar el agua para poder hacer las redes. Decimos muchas veces, está riéndonos, primero nos ponemos la media y luego el zapato. Vamos a cometer con esa obra está prevista para el año siguiente, para el 2016, intervenirlo desde la alcaldía de Durán, y de esa manera comenzar con las obras de alcantarillado que tanta falta le hace a Durán. Claro, usted mencionaba que se prevé, abastecer de agua el cantón, mencionó el Arbolito. ¿En cuánto tiempo ellos podrán beneficiarse del agua? O sea, es decir, estamos hablando de hasta el 2017, 2018, seguir pagando $45 a los tanqueros durante el mes. ¿Cuál sería también el costo que obtendrían por parte del municipio para que los ciudadanos cancelen con los medidores de agua también a nivel cantonal? La gestión de recursos que estamos haciendo con el Banco del Estado, y ahí hay un gran apoyo del señor Presidente de la República, es con recursos no reembolsables. Tal cual como hemos hecho esta primera etapa del proyecto, hay un 70% de recursos no reembolsables para poder dar esta primera inversión de $22 millones a la ciudad. Estamos trabajando en un segundo plan de inversión de $17 millones que está, le digo, preaprobado entre el Banco del Estado y la Alcaldía de Durán. Esperamos firmar este contrato de crédito en
3 semanas aproximadamente, en donde la gestión de recursos de la Ingeniera Arce es 100% no reembolsable, con apoyo de la mano de la Presidencia de la República, para poder realmente pagar esa deuda histórica que tenemos con los ciudadanos de Durán. Es esa la propuesta que se lleva a cabo para la consecución de recursos y tratar de, en lo menos posible, tocar los bolsillos de los ciudadanos. Estimado ingeniero, para culminar en porcentajes, ¿cómo se encuentra el proyecto actualmente del agua que abastecerá al Cantón Durán? El 70% del contrato es la tubería de hierro dúctil. Es un rubro que tiene muchísimo peso y hoy por hoy la tubería está ya en el Ecuador y se comienza a instalar en los próximos días. Estamos con el cronograma, tenemos un desfase de un 2% en el cronograma, que es marginal, y lo pensamos igualar ya en estos días que comenzamos a instalar la tubería. Estamos bastante bien en cuanto al cronograma propuesto contra la ejecución de la obra, y en ese sentido, como le decía, el que salgamos para finales de 2016 con el agua ya en la ciudad de Durán y 500.000 de habitantes beneficiados. Bueno, ha sido para nosotros un placer poder conocer de la mano de usted todos los avances que se están efectuando en cuanto al proyecto de agua en Durán. Gracias por habernos visitado en nuestro espacio. ¿Algunas palabras que podemos culminar para despedir el programa? Muchas gracias a ustedes por la invitación, presto a venir las veces que me inviten. El agradecimiento a la Alcaldía de Durán, que hace posible que a través de la empresa de agua se efectúe este gran proyecto. Un saludo también y un agradecimiento al Gobierno Central, a la Presidencia de la República, que otorga los recursos para que esta gran obra se lleve adelante. Amigos televidentes, de esta manera culminamos la entrevista. Estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Julio Jaramillo, gerente general de la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Durán.